Buenos días, queridos, y hermano Pedro es suficiente. Es un privilegio poder estar aquí en esta hora para hablar palabra de Dios. Me acompaña mi esposa Sandra, está por allí, y venimos de la iglesia, somos miembros de la iglesia de Chelsea, allá en Boston, y siempre es un privilegio poder venir acá a hablar palabra de Dios. En esta hora vamos a estudiar un tema que lleva por título 2 clases de cristianos en espera de su venida. 2 clases de cristianos en espera de su venida. Y la hermana leyó Mateo 25 del 1 al 13. Yo les invito a que abran sus Biblias y se queden ahí en Mateo 25 del 1 al 13 porque es lo que vamos a enfocarnos en esta hora. Y le pido a Dios que en esta mañana podamos entender lo que Él quiere decir a nuestros corazones en esta hora. Mateo 24 y Mateo 25 estaban juntos y allí los picaron a la mitad y salió Mateo 24 y Mateo 25. Y esta tarde, después del almuerzo, eso es lo que vamos a estar hablando acerca de Mateo 24 y las señales del pronto regreso de Cristo Jesús que nos dicen a gritos que Cristo viene pronto. Pero Mateo 25 nos habla de las señales también, pero dentro de la iglesia. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, en esta hora. Y que Cristo Jesús pueda realmente hablar a nuestro corazón, queridos, porque esta parábola nos tiene que hacer entender la urgente necesidad de nosotros cambiar nuestra vida espiritual. Allí en Mateo 25, el capítulo 1, nos está hablando de un evento futuro. Allí nos está diciendo el reino de los cielos será. Nos está hablando de un evento futuro y ese evento futuro representa la segunda venida de Cristo Jesús. Allí nos habla de aquellas vírgenes en el versículo 1 que salieron a recibir al esposo. Y estas vírgenes representadas allí, lo que nos enseña a nosotros que esa es la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y en esta hora nosotros vamos a estudiar 3 cosas allí en Mateo 25. Primero, las cosas que tienen en común estas 10 vírgenes. Segundo, lo que las diferencia. Y tercero, ¿por qué no compartieron el aceite con las vírgenes insensatas? Es lo que vamos a estar viendo en esta hora. 3 partes. Las cosas que tienen en común, qué las diferencia y por qué no compartieron el aceite. Y les soy sincero en esta hora. Y le hablo a los hermanos de la iglesia de aquí de Worcester. El título real de este tema en esta mañana es adventistas insensatos y adventistas prudentes. Tenemos que abrir el corazón a Cristo Jesús porque nosotros hemos hablado de esta parábola muchas veces. Pero vamos a pedirle a Dios que en esta mañana nos haga realmente ver qué es lo que Él nos quiere decir allí a cada uno de nosotros. Las cosas que tienen en común. Y escuchen bien, queridos, porque esto es sumamente importante. Primero, el versículo 1 dice que son vírgenes. Que son vírgenes. Significa que todas profesan una fe pura. Son vírgenes, profesan una fe pura. Segundo, solamente 5 tienen lámparas. ¿O cuántas dice la palabra de Dios que tienen lámparas? Las 10 tienen lámparas y las lámparas representan, según Salmo 119, 105 representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Significa que las 10 profesan basar su fe ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Tercero, el versículo 1 dice que 5 salieron a recibir al esposo. ¿Fueron 5? No, las 10 salieron a recibir al esposo. Significa que las 10 profesan tener fe en la segunda venida de Cristo. Las 10 ven la segunda venida de Cristo como algo inminente. Ahora, ¿ustedes están entendiendo lo que les quiero decir? Cuarto, el versículo 5 dice que por causa de la tardanza del esposo, cabecearon. La venida parecía demorar más de lo que esperaban.
se cansan y les da sueño. Y las 10 comienzan a perder la captación de lo que estaba pasando. Y en ese momento su fe es probada. 5. El versículo 5 dice que solamente 5 se durmieron. No, las 10 se durmieron, pierden conciencia de lo que estaba pasando. En ese momento no podían seguir los eventos, los actos de Dios quedaron fuera de su control. Las 10, no las 5 insensatas se durmieron, sino las 10 se durmieron. Perdieron conciencia de lo que estaba sucediendo. 6. A la medianoche oyeron el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice el versículo 6. Y en ese momento todas despiertan. La sierva de Dios dice que el anuncio de los ángeles les sorprenden y ven que la llegada del esposo es inminente. El esposo ya viene. Las 10. 7. Se levantaron y las 10, según el versículo 7, se dispusieron a arreglar sus lámparas. 7 cosas que tienen en común. Las 10 profesan una fe pura. Las 10 profesan basar su fe en la palabra de Dios. Las 10 ven la segunda venida de Cristo como algo inminente. Las 10 comienzan a perder la captación de lo que estaba pasando. Las 10 no pudieron seguir los eventos, los actos de Dios porque se durmieron. Las 10, el anuncio de la llegada del esposo les sorprende y las despierta. Y las 10 dirigen entonces su atención a la palabra de Dios. ¿En qué difieren entonces? ¿En qué difieren? En una sola cosa. Parecía un grupo homogéneo, pero realmente no era un grupo homogéneo, no era un solo grupo. Eran 2, 5 insensatas y 5 prudentes. Ahora, por mucho tiempo hablamos en la iglesia y decimos las vírgenes insensatas son los hipócritas, son aquellos que no hacen la obra misionera, son los que se la pasan criticando, son los que hacen aquello, lo otro y esto, son los que no están conectados con Dios, son los que se pasan criticando todo. Pero hay un problema, queridos. La sierva de Dios, en palabras de vida del gran maestro, dice que las vírgenes insensatas no son los hipócritas. Son personas que aman la verdad, defienden la verdad, predican la verdad, pero tienen un solo problema: no han caído sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos predicamos la verdad? ¿Cuántos defendemos la verdad con uñas y dientes? ¿Cuántos hemos abrazado esta verdad? Pero no hemos caído sobre la roca que es Cristo Jesús. Muchos hemos confundido en la iglesia 2 palabras que se parecen, pero no tienen el mismo significado. Muchos hemos confundido la palabra convicción con la palabra conversión. Muchos hoy están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos de Dios hoy están convencidos de que el sábado es el día del Señor. Muchos hoy están convencidos que los 10 mandamientos hay que guardarlos. Muchos están convencidos de que Cristo viene pronto, pero muy pocos están convertidos a Cristo Jesús. Y estas vírgenes insensatas no eran hipócritas, estaban conectadas con las vírgenes prudentes, tomaron sus lámparas. Las vírgenes insensatas salieron a recibir al esposo. Pero hubo un problema en el versículo 3. No tomaron aceite extra con ellas. Y el aceite, al no tomar aceite extra, aceptaron rápidamente la verdad, pero no la asimilaron. Y sus efectos, dice la sierva de Dios, fueron completamente neutralizados. Las vírgenes prudentes, el versículo 4 declara que tomaron aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. Y según Zacarías 4, del 1 al 6, el aceite es símbolo del poder del Espíritu Santo. Y ellas no tomaron aceite extra, pero las vírgenes prudentes tomaron aceite extra, y el Espíritu Santo llega hasta el corazón gracias a la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo llega hasta nuestras vidas. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos hace entender que todos los días de nuestra vida necesitamos un Salvador. Pero las vírgenes insensatas estaban esperando a Cristo.
Estaban predicando el evangelio. Cuidados, queridos, cuidado con nuestra seguridad espiritual. Cuidado. El llevar 20, 30, 5, 10, 15, 20 años en la iglesia no te asegura salvación. Lo único que nos asegura salvación es entregar diariamente nuestro corazón a Cristo Jesús. Que día tras día Él lo pueda transformar. Estas vírgenes insensatas estaban conectadas con las vírgenes prudentes. Pero el que tiene fe en Cristo, queridos, sabe que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16, del 12 al 13 declara: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Nos está hablando a nosotros el Espíritu Santo? El problema, queridos, es que por mucho tiempo muchos han pretendido en la iglesia que Dios nos ha llamado a nosotros a utilizar el Espíritu Santo, pero en ningún sitio de la palabra de Dios declara que nosotros hemos sido llamados a utilizar el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llamados a dejarnos utilizar por el poder del Espíritu Santo, a que el poder de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el que tiene fe en Cristo, según Efesios 4:30, no contrista el Espíritu Santo. El que tiene fe en Cristo no blasfema contra el Espíritu Santo. El que tiene fe en Cristo busca y sigue las instrucciones del Espíritu Santo sin poner ninguna excusa. Las vírgenes prudentes, queridos, escudriñaron las Escrituras con diligencia y oración. Las vírgenes prudentes confiaban en Dios con una fe firme, sin importar las consecuencias. Las vírgenes prudentes obedecen los mandamientos de Dios. Y las vírgenes prudentes encuentran que las enseñanzas de la Biblia no son sí o no, sino sí y amén. Porque muchos de nosotros decimos creer en la palabra de Dios, pero cuando llega un punto de controversia en nuestra vida espiritual, ahí tambaleamos. Bueno, yo no creo que Dios crea que esto es malo. Y estamos actuando igualito que las vírgenes insensatas. Igualito. Y querido, aquí hay un problema serio y solemne. Serio y solemne, porque lo único que está en juego es el destino eterno de mi salvación y de tu salvación. Ese es el problema. La seguridad espiritual. Pensamos que estamos bien. Pensamos que como voy a la iglesia, doy estudios bíblicos, ya estoy salvo. Cuando la realidad es otra. Cuando la realidad tiene que ser vivir por Cristo y para Cristo. Porque el mayor argumento que tiene un hijo de Dios no es caminar con la Biblia debajo del brazo. Eso lo puede hacer cualquiera. El mayor argumento que tiene un hijo de Dios es que otros puedan ver a Cristo Jesús reflejado en nuestras vidas. Que otros puedan ver lo que Cristo ha hecho con el pecador. Que otros puedan ver el poder de Cristo para tomar la porquería, la basura, el estiércol de este mundo y limpiarlo y purificarlo para su gloria y su honra. Eso es lo que Dios quiere hacer. Las vírgenes insensatas no son diligentes escudriñando las Escrituras. La defienden con uñas y dientes, pero a la hora de la verdad no son diligentes. Son como el papagayo. ¿Saben cómo es el papagayo? Repite todo lo que otro está diciendo. Y la iglesia adventista, muchos en la iglesia deberían aprender a dejar de ser papagayos y comenzar a estudiar la palabra de Dios por sí sola y dejar de estar repitiendo lo que dicen los demás, querido. ¿Sabes por qué? Porque no hay mayor argumento, ningún argumento puede ser destrozado con un así, dice Jehová. Ninguno. Las vírgenes insensatas no estudian, solamente repiten, no han desarrollado una fe firme.
son los que cuando vienen las pruebas se quejan. ¡Ay, pero por qué me pasa esto y lo otro! ¿Por qué tengo este problema? Señor, ¿por qué tú permites esto? Porque según Mateo 4:4, no viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apariencia de piedad. Ese es el problema de la iglesia de la Odisea. ¿Cuántos conocen la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3? ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es? Que se cree que es rica. ¿Qué más? Que no es ni fría ni caliente. Y la condición le da repugnancia al Señor, que dice que está a punto de vomitarlo de su boca. ¿Ese es el problema de la iglesia de la Odisea? No, queridos, no. Esas son las consecuencias. El problema de la iglesia de la Odisea es peor que la tibieza, que la seguridad. Esas son las consecuencias de haber dejado a Jesús afuera. Porque Jesús no está dentro del laodicense, está afuera tocando la puerta. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El problema de la iglesia de la Odisea no es la seguridad espiritual, no es que se cree rica, no, es que Jesús no está ahí, él está afuera. Y mientras él siga tocando y tú no abras la puerta, él no va a entrar, porque él es un caballero y donde no lo invitan, él no entra, queridos. Pero va a llegar el momento cuando se pronuncien las palabras más solemnes que se encuentran en la Biblia: el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, y el que es sucio siga siendo sucio. Se cierra la puerta de la gracia, y el que está listo vive con Cristo para siempre, y el que no, la paga del pecado es la muerte. Y las vírgenes insensatas están en esa seguridad espiritual. Todo les da emoción, escuchan algo y todo les da emoción. Pero a la hora de la verdad, no han caído sobre la roca, que es Cristo Jesús. Ese es un problema serio. A medianoche entonces es que se revela la diferencia. En el versículo 6 se anuncia la llegada del esposo, y el versículo 6 dice que se le llama, necesito agua, a salir a recibir al esposo. En el versículo 6. Y allí es que se nota la diferencia. Todas las lámparas tenían una luz tenue, porque el aceite se estaba, ¿qué? Ábremelo. El aceite se estaba acabando. El aceite se estaba agotando. Todas tenían aceite en sus lámparas. Todas. Y el aceite comenzó a acabarse. Pero el versículo 9 dice que las prudentes reabastecieron entonces sus lámparas. Y mientras esperaban, quedaron temporalmente en oscuridad, pero tenían una experiencia personal con Dios, confiaban en Él y sabían esperar en Cristo Jesús. Hoy muchos dicen: bueno, ¿qué pasa? Que el Señor no llega. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Mejor me callo, porque de eso vamos a hablar esta tarde. De los que dicen: el Señor no llega. Queridos, cuando veamos Mateo 24 esta tarde, vamos a tener que hacer dos cosas: o nos afirmamos o nos vamos, porque aquí no hay otra cosa que hacer. No hay otra, aquí no hay tres caminos. No, yo no vengo aquí a hablarte de seguridad espiritual. Ok, fine, Dios te conoce, Dios te ama, y como Él te conoce tu corazón, sigue que no. Aquí hay dos caminos: o nos salvamos o nos perdemos, y punto. No hay otro lugar para cual ir. O somos salvos o nos perdemos. Las vírgenes
prudentes, se reabastecieron y tenían una experiencia diaria, personal con Dios, confiaban en Dios, se podía estar desplomando el universo entero y ellas estaban allí aferradas a Cristo Jesús. Ellas estaban agarradas de las promesas de Dios y sabían esperar en Dios porque sabían que aunque había un poco de demora, el esposo iba a llegar. Y hoy para muchos aparentemente hay una demora, pero Cristo está pronto a llegar. ¿Y sabes cuál es la demora? ¿Y sabes por qué muchos a veces piensan que hay una demora? Muy sencillo, queridos. Escucha bien lo que te voy a decir. Ahora, escucha bien. Escucha bien. A veces da pena escuchar a los directores de obra misionera sábado tras sábado haciendo un llamado a la iglesia para que vengan y siempre aparecen los mismos, 1 y 2. ¿O es que acaso nosotros queremos seguir viviendo en esta cloaca, en este mundo en el que nosotros estamos viviendo? Yo quiero morar con Cristo, yo quiero que Cristo venga para poder irnos ya a vivir por toda la eternidad. ¿Para qué nos queremos seguir viviendo aquí, agarrando frío, limpiando nieve? ¿Para qué? Y recibiendo puras malas noticias a todo dar. ¿Para qué? Pero ¿sabes por qué a veces para muchos aparece que es una demora? Escucha bien qué sencillo te lo voy a poner. A veces tú llegas a tu trabajo. Y llegas a tu trabajo y en lo que sea que tú trabajes, no hay mucho trabajo que hacer. El día está lento, como decimos en Puerto Rico, más lento que un suero de brea. ¿Verdad, Dani? Y tú miras el reloj y son las 7. Y parece que al rato ya ha pasado 1 hora y cuando miras el reloj son las 7:05. Y el día lento y para que den las 3 de la tarde, queridos, eso ha sido terrible. Pero llegaste al otro día y había mucho trabajo y mucho trabajo. Y desde que llegaste a las 7 hasta las 3 de la tarde fue trabajo. Y cuando miras el reloj ya solamente faltan 5 minutos para irte a tu casa porque el tiempo pasó volando porque estabas trabajando. Mientras no trabajes en la obra de la predicación de este evangelio, la segunda venida de Cristo se te va a hacer eterna, queridos. Pero mientras sigas trabajando para esta obra, lo único que tienes que hacer es alzar tu vista al cielo porque sabes que vuestra redención está cerca. Cristo está a las puertas. La sierva de Dios en el conflicto de los siglos, en la página 445, declara lo siguiente. Habían recibido la gracia de Dios, estas vírgenes prudentes, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda, a fin de conocer la verdad. Habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, y esto no podían borrarlo, el desengaño y la dilación, porque estaban firmes en Cristo Jesús. Habían amparado su vida en Cristo Jesús, pero las insensatas se quedaron sin aceite. Y vean lo que dice Elena de White. Habrían obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero tenían un problema. Y escucha bien. Habían obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas. ¿En quién habían apoyado su fe? Satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se apagaron. Querido, eso es una declaración solemne. Solemne. Habían apoyado su fe en sus hermanas. Nosotros no podemos seguir viviendo este evangelio por emoción, queridos. No podemos. Nosotros tenemos que vivir este evangelio porque día tras día somos convertidos y día tras día tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hoy muchos en la iglesia andan alborotados porque el Papa va a llegar aquí a los Estados Unidos en unas semanas o en esta semana. Andan alborotados.
Querido, venga el Papa o no, la profecía no la detiene nadie, queridos, nadie. Y Él venga o no venga, el Señor va a venir a buscar a sus hijos. Y tenemos que estar alerta, porque de nada me vale entender que este hombre viene y no entender que yo tengo que prepararme para recibir el sello de Dios y no la marca de la bestia. Muchos están esperando ver leyes dominicales para decir, ahora es que me voy a preparar. No, queridos, el momento de preparación es ahora. Es el momento de preparación. ¿Por qué? Porque mientras tú haces silencio, Dios levanta a otros que prediquen este evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Mi hijo ya se graduó de la universidad y está en Los Ángeles haciendo una maestría en una universidad que se llama Claremont. Mi hijo, por la gracia de Dios, porque no fue por otra cosa, es pastor de la iglesia, se graduó como ministro de la iglesia. Y está haciendo una maestría en Claremont, y una de sus clases se la da un rabino. Un rabino, pues es judío. Y cuando mi hijo habla con él, le dice, yo soy adventista del séptimo día. ¿Saben qué le dijo el rabino? Se rió y le dijo, hace una semana mi papá se acaba de bautizar en la iglesia adventista. Cuando nosotros pensamos y declaramos que Dios no está haciendo esta obra, cuidado, querido, ¿sabes una cosa? Tú no estás al control de este evangelio, es Dios. Es Dios quien está al control, y este evangelio no lo detiene nada ni nadie, mi querido hermano. Nada ni nadie. Mientras otros hacen silencio, Dios está levantando hombres y mujeres que predicarán este evangelio sin temor. A mí nunca se me van a olvidar las palabras de Juan Hus: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. El llamado que ha hecho nuestro presidente ha sido a que no tengamos más miedo de predicar este evangelio, queridos. Que no tengamos más miedo de proclamar las verdades solemnes que se encuentran aquí. ¿Sabes por qué? Porque quieras tú o no, la profecía se va a cumplir contigo o sin ti. Así de sencillo. Así de sencillo. Esto ya está, cada cosa está, ya el rompecabezas está listo. La gente se alarmó cuando Estados Unidos le abre las puertas a Cuba. Hermanos, eso viene pasando hace más de 5 años. ¿Y saben quién está detrás de todo esto? El mismo señor que va a visitar aquí los Estados Unidos. El mismo. ¿Se acuerdan cuando cayó la muralla allá en Rusia? ¿Quiénes fueron los que estuvieron detrás de todo eso? Juan Pablo II y Ronald Reagan. Esto es un acontecimiento uno tras otro. Y yo en esta tarde no voy a hablar ni del Papa ni de nadie. Yo solamente te voy a enseñar cómo Mateo 24 se está cumpliendo y a quienes les van a echar la culpa de los desastres naturales. ¿A quiénes? Las vírgenes insensatas habían salido a recibir al Señor, llenas de esperanza, en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Y cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló. ¿Qué tenemos que aprender, queridos? Que hay que comprender a fondo la palabra de Dios. Hay que comprender a fondo la palabra de Dios. La sierva de Dios hoy menciona que hay muchos en la iglesia que no saben ni lo que creen. Que no saben ni lo que creen. Yo estuve predicando en una iglesia hace un tiempo atrás. Estuve predicando en una iglesia hace un tiempo atrás y estaba hablando Daniel acerca de la segunda venida de Cristo. Y ustedes saben que es costumbre que uno termina de predicar, se para en la puerta y todos te saludan. Y una hermana
que lleva años y años y años en la iglesia. Yo creo que a mí me dio hasta dolor de pecho cuando esa hermana me dijo lo que me dijo. Porque yo digo, ¿y en qué es que están creyendo los adventistas? Yo predico de la segunda venida de Cristo, que Cristo está a las puertas, que el Señor viene pronto, y de los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y la hermana me saluda, no una persona que lleva 1 mes, 2 meses en la iglesia. Te estoy hablando de una persona que lleva 15, 20 años en la iglesia. Me saluda y me dice, hermano, no se preocupe si nosotros nos vamos en el rapto. Porque hoy día hay gente que no sabe lo que cree. Por eso hay que comprender a fondo la verdad. Pero para que esa verdad pueda ser comprendida a fondo, hay que dejar que la gracia de Dios obre en nuestro corazón. Es el poder de Cristo solamente, queridos. Es su poder que nos transforma. Pero allí hubo una petición denegada. Las vírgenes insensatas salieron a recibir al esposo, pero se privaron a sí mismas de la provisión de aceite, porque tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite extra. Y hubo un problema cuando no tomaron ese aceite extra. Su carácter se desarrolló con imperfecciones. No alcanzaron la preparación requerida para el encuentro con Dios. No la alcanzaron. Y su carácter se desarrolló con imperfecciones. ¿Por qué se desarrolló con imperfecciones? Estaban destituidas del poder del Espíritu Santo. Vean lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar refamiliarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Así de sencillo. Si no hay poder del Espíritu Santo, no es teoría lo que nosotros necesitamos. Es una relación íntima y diaria con Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué las prudentes no compartieron su aceite con las insensatas? ¿Por qué? Queridos, porque la religión de la Biblia es una experiencia personal y creciente con Dios. Es imposible experimentar la piedad práctica si las grandes verdades de la Biblia quedan fuera del corazón. ¿Y cuáles son cuando las grandes verdades de la Biblia quedan fuera del corazón? Suceden 3 cosas. Primero, no se estudian. Segundo, no se valoran. Y tercero, mucho menos las vamos a practicar. Cuando las grandes verdades de la Biblia quedan fuera del corazón, no vamos a estudiar. Y si no estudiamos, ¿qué vamos a valorar? Y si no valoramos, ¿qué vamos a practicar? ¿Por qué? Por dejar a un lado el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy no hay excusa, queridos. Hoy no hay excusa. Porque si tú tienes tiempo para pasar 1 hora o hora y media, 2 horas en tu teléfono, en WhatsApp o en Facebook, puedes sacar media hora, porque en tu teléfono puedes tener también la palabra de Dios. Pero es más el tiempo en que perdemos en cosas que no es que necesariamente son malas, porque no es que son necesariamente malas, pero el diablo sabe cuál es tu piedra de tropiezo.
Facebook no tiene ningún problema, a menos que lo uses tú para hacer cosas feas, ¿verdad? Pero el problema de Facebook no es un problema. El problema no los creamos nosotros, queridos. Nosotros nos creamos el problema. Hoy día, donde quiera que usted se suba, al tren o a la guagua, ya nadie mira fijamente a nadie. Está todo el mundo con la cabeza hocicada en el teléfono. En Los Ángeles, en un bus en Los Ángeles mataron a un muchacho y no habían testigos. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo estaba mirando los teléfonos. Y ese no es el problema. Es que el diablo sabe cuál es tu debilidad. Y cuando dejamos a un lado esas grandes verdades, la verdad del sábado, ya no predicamos desde aquí acerca del sábado, le tenemos miedo a que lleguen 20 visitas. No, hay que hablar del amor de Cristo, el sábado no lo toque. Ya no hablamos de los 10 mandamientos, de la inmortalidad del alma, del sello de Dios. ¿Y cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien aquí hablar del santuario? ¿Cuándo? A mí me da tristeza porque cuando usted habla con un exadventista, de 10, 9 le van a decir que se fueron de la iglesia porque el pastor no lo fue a ver a la casa, porque no le dieron participación en una escuela sabática, porque se enfermó y los hermanos no fueron a verlo, porque su hijo o su hija tuvo un problema y la iglesia no le proveyó para ese problema. De 10, 9 tienen puras excusas. Pero ¿sabes cuándo fue el día que tú abandonaste la iglesia? El día que dejaste de estudiar la palabra de Dios. Porque ese día dejaste de estudiarla, dejaste de valorarla y dejaste de predicarla. Y solamente con una cosita así, el diablo sacó ventaja y te sacó. Y el problema no es que he sacado muchos. El problema es que está costando lágrimas y sudor para volverlos a traer a casa de vuelta. Ese es el problema. Cuando el ser humano cierra el corazón a Jesús. Hermanos, yo he ido a predicar iglesias que hay gente que me ve. ¿Y saben qué hacen? Algunos se levantan y se van. Porque no les gusta cómo yo predico. ¿Y ustedes se creen que yo voy a dejar que la vida de una persona me influya a mí? Si con tanto defecto que yo tengo que cambiar, con tanto defecto de carácter que yo tengo, voy a dejar que la vida... Ese fue el problema de las vírgenes insensatas, que pusieron su fe en las vírgenes prudentes. Y la relación, la salvación es individual. Nosotros debemos entretejer estas verdades en nuestro corazón, queridos. Entretejerlas que nada ni nadie las pueda sacar. ¿Por qué? Porque la experiencia personal con Cristo no, escucha bien, queridos. La experiencia personal con Cristo no es transferible. No. Por más amor y por más que mi esposa me ame a mí, y si algún día yo, porque no es por nadie más, porque el día que tú te vas de la iglesia fue porque tú quisiste, si algún día yo abandono este barco, por más amor que tenga mi esposa, por más que ella me ame a mí, no me puede dar su salvación para yo poder ser salvo. Es imposible, queridos, porque la salvación es individual. Desde el corazón, página 113, no es posible para los que tienen fe y gracia dividir su provisión para los que no la tienen. No es posible para quienes han efectuado una preparación del corazón impartir el beneficio de esto a los que apenas han hecho una preparación superficial. No, la salvación no se transfiere. No, es individual. Yo tengo 3 hijos. 3, 2 hembras y un varón. Y el que yo creía que iba a salir malo es el que es un santo. Que hasta decidió irse a estudiar ministerio. El que yo creía, yo tenía hermano, mis hijos estudiaron en la Academia Adventista aquí en Sonham. Y
todos los días tenía que ir yo a la escuela con problemas con este muchachito. Todos los días. Y había veces, hermanos, que yo salía de allí y lo que me daban ganas era de meterle un fuetazo. Pero aquí no habían matitas de gandules, con sacar la varita. Dolor de cabeza tras dolor de cabeza. Hasta que encontré Isaías 48, si no me equivoco, donde el Señor dice, yo pelearé tus batallas, yo le quitaré el botín al valiente y yo salvaré a tus hijos. Pero tengo las dos hembras. Oh, no quieren saber de la iglesia. Pero ellas creen que porque papi y mami vienen a la iglesia, ya están salvas. No, queridos, no, jóvenes. Tu mamá puede llevar 20, 30, 40 años en la iglesia y ser el director o directora de obra misionera, el anciano, la anciana o el pastor o lo que sea, pero la salvación de ellos es de ellos. Si tú no decides tener una salvación y una experiencia personal con Cristo, te pierdes, así de sencillo. Así de sencillo. Si mis dos hijas, Paola y Gleish Marie, no deciden darse la vuelta y entregarle el corazón a Dios, no podrán morar con Cristo por toda la eternidad. Así de sencillo. Ahora te pregunto, ¿puede un gemelo tomar leche por el otro? ¿Puede un gemelo tomar leche por el otro? Si un gemelo toma leche, ¿el otro se abastece también? No, porque no puede transferir lo que ha hecho. La salvación no es transferible, queridos. Es una experiencia, una relación íntima, diaria con Cristo Jesús. Y por más fe que tú y yo tengamos, por más que nosotros amemos a nuestros hijos o a nuestros hermanos o hermanos, a nuestros papás o a nuestra mamá, si ellos no toman una decisión de salvación, no podrán ser salvos y punto. Así de sencillo. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros con las vírgenes prudentes e insensatas. No es que la mitad de la iglesia se va a salvar y la otra mitad se va a perder. No. Es que tenemos que poner nuestra vista en Cristo Jesús. Por eso las vírgenes prudentes en el versículo 9 le dijeron a las vírgenes insensatas, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Le dijeron las vírgenes prudentes. Pero era muy tarde. Era muy tarde. Mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y el versículo 10 de Mateo 25 dice que se cerró la puerta. Se cerró la gracia. ¿Estamos listos para encontrarnos con Jesús? Yo defiendo la verdad. Tú defiendes la verdad. ¿Hemos caído sobre la roca? ¿O que porque hablamos bonito ya nos creemos que somos salvos? Porque predicamos la verdad ya nos creemos que somos salvos. Porque soy el anciano de iglesia, el director de joven, la directora de escuela sabática. ¿Ya soy salvo? Estas vírgenes insensatas estaban esperando al esposo, ¿sí o no? Las vírgenes insensatas escucharon al ángel anunciar que el esposo venía, ¿sí o no? Pero las otras también se durmieron, las vírgenes prudentes. ¿Ustedes entienden qué es lo que yo les quiero decir en esta mañana, queridos? ¿En qué grupo estoy yo y en qué grupo estás tú? ¿En cuál grupo estamos? Las vírgenes prudentes le dijeron, mira, para que no me falte a mí, busca. Y ellas se fueron. Pero cuando se fueron se cerró la puerta de la gracia. Y el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y allí hubo una respuesta que yo nunca voy a querer escuchar en el versículo 12, donde Él les dice, de cierto os digo que no os conozco. Pero ellas lo estaban esperando.
Ellas escucharon el anuncio. Ellas tenían su fe basada en la palabra de Dios. Ellas sabían que la venida del esposo era inminente. Pero habían vivido una vida de cristianismo superficial. No tenían el Espíritu Santo. Lo contritaron, querido. No fueron limpiadas, refinadas, ni santificadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es teoría, deseo o ilusión lo que necesitamos. Hay que conocer y practicar las enseñanzas de la palabra de Dios. La sierva de Dios, en la matutina recibiréis poder, escribe lo siguiente acerca del mensaje de la Biblia. Estas no constituyen doctrinas inciertas y sin sentido, sino verdades vitales que comprometen intereses eternos centrados en Cristo Jesús. Las verdades que se encuentran aquí. Y Mateo 25:13 termina diciendo: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La fe en Jesús, querido, se manifiesta mediante, no por todo lo que yo sé acerca de la Biblia, no. La fe en Jesús se manifiesta mediante la santidad de carácter y la obediencia a los mandamientos de Dios. Como les dije al principio, el mayor argumento que tienes tú y que tengo yo no es caminar con la Biblia debajo del brazo, es que otros puedan ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Termino con lo siguiente. La verdad pone al cielo, escucha bien, la verdad pone al cielo y la eternidad a nuestro alcance. Debemos imitar a Cristo Jesús. Porque cuando imitamos a Cristo, las consecuencias de imitar a Cristo es estar lleno de la gracia de Cristo Jesús y de la verdad, del conocimiento correcto. Por eso la Biblia dice que la verdad os hará libre. Por eso la sierva de Dios dice: a ellos les he impartido el aceite de la gracia que alimenta la luz que nunca se apaga. El Espíritu Santo en el corazón del creyente lo hace completo en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero terminar con unas preguntas. No me las contestes. Solo medita en estas preguntas. Solo medita en ellas. ¿Está mi vida saturada de aceite? ¿Están nuestras vidas saturadas de aceite? ¿O solamente tenemos una lámpara con una luz tenue que está comenzando a apagar? ¿Están nuestras vidas saturadas de aceite? ¿Estudiamos realmente nosotros las Sagradas Escrituras? ¿Realmente estudiamos las Sagradas Escrituras? Busco momentos para orar, y no estoy hablando de las cadenas de oración que están por ahí, que son tan necesarias en la iglesia. Estoy hablando de sacar tiempo a solas con Cristo Jesús. Estoy hablando un tiempo en el cual tú y yo le abrimos el corazón a Jesús y le decimos cosas a Él que ninguna otra persona puede escuchar. Estamos sacando tiempo para orar. Estamos rendidos a la voluntad de Dios. Estamos guardando los mandamientos de Dios. Seguimos nosotros los consejos de Cristo Jesús. ¿Me apasiona la segunda venida de Cristo? ¿Me apasiona realmente que Cristo está por llegar? Termino con Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Queridos, hemos llegado a un momento realmente solemne.
Nunca antes en la historia de este planeta estábamos viviendo un tiempo como en el cual nosotros estamos viviendo ahora. Las cosas que están pasando alrededor nuestro y aún las cosas que puedan estar pasando en la iglesia nos dicen a gritos, que Cristo viene pronto. Y eso lo vamos a ver esta tarde, que Cristo viene pronto. Por eso, la más y mayor urgente necesidad de la iglesia adventista del séptimo día es de hombres y mujeres que ni se compren y ni se vendan, que sean tan fieles a Dios como la brújula lo es al polo. Por eso, en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de la cobardía de los demás y mantenernos fieles y leales a Dios, aunque se desplomen los cielos. Que tú y yo, queridos, podamos exclamar a voz en cuello: yo y mi casa serviremos a Jehová.